Muy buenos días, soy Viviana Marín, asesora comercial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y hoy en compañía de Juan David Botero estaremos compartiendo esta conferencia, la cual hemos denominado Cómo realizar evaluaciones de desempeño, competencias y planes de desarrollo al personal operativo, la cual fue diseñada para adquirir herramientas para realizar el proceso de desempeño, competencias y desarrollo de personal operativo de una forma práctica y acorde a las actividades y responsabilidades de este nivel organizacional. Durante la conferencia tendremos los micrófonos silenciados para evitar interferencias y ustedes podrán hacer sus preguntas en el módulo que vamos a habilitarles. La metodología de la conferencia será la siguiente. Tendremos 45 minutos para desarrollar el tema y 15 minutos para que podamos responder a las preguntas que tengan con relación al contenido. Asimismo, los invito a que formulen sus preguntas y hagan de este espacio un momento de interacción y de conocimiento importante para todos. En la conferencia del día de hoy nos acompaña Juan David Botero. Él es CEO de Talento Cloud, ingeniero de sistemas, ha ocupado diversos cargos en empresas de desarrollos de software, en dirección de proyectos, de investigación y desarrollo, es emprendedor por naturaleza, inició el proyecto de Talento Cloud en el año 2008 y desde entonces trabaja con el objetivo de fortalecer una plataforma integral para la gestión del talento. Vamos a tener entonces abordar contenidos desde la conferencia como el contexto de estos procesos en personal administrativo, por qué realizar mediciones y desarrollar personal operativo y desarrollo al personal operativo, modelos para realizar el desempeño, modelos para realizar evaluación de competencias, para realizar planes de desarrollo, canales y formatos y el tema de implicaciones legales. Agradezco entonces a Juan David por estar hoy con nosotros y a ustedes por su participación en este espacio. Bienvenidos, Juan, adelante. Muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos. Muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Espero poder transferirles información que les apoye a trabajar todos estos modelos en sus organizaciones. Arranquemos, vamos de una vez con esta presentación. La primera pregunta o con lo que yo quisiera abrir es con la pregunta, ¿por qué realizar mediciones y desarrollo al personal operativo? Pues, ¿qué nos vamos a ganar con eso? Normalmente está muy claro que lo hagamos al personal administrativo, en muchas compañías lo hacen, pero ¿por qué al personal operativo? Obviamente eso va a tener unos costos de trabajo, de tiempo, requiere unas inversiones. ¿Qué nos vamos a ganar con esas inversiones? Pues yo respondería esa pregunta con otra pregunta. ¿Por qué no? Es decir, ¿cuáles son las razones por las que nosotros diferenciaríamos el personal administrativo y el personal operativo, como para decir que al personal operativo no le vamos a realizar estos procesos? Voy a darles algunas razones de por qué sí, pues para que no nos quedemos simplemente con la pregunta de por qué no, aunque les dejo esa pregunta. Piénsenla, analícenla. ¿Por qué no realizar este tipo de procesos al personal operativo? Vamos a hacer un análisis desde lo que llamamos los stakeholders de las compañías, es decir, los interesados de las compañías. Normalmente una compañía tiene tres principales interesados. Para responder esa pregunta de por qué sí, voy a irme un poco más atrás y hablemos de los interesados de las compañías. Normalmente una compañía tiene tres interesados, a veces se habla de cuatro. El primero son los clientes. Las compañías deben mantener satisfechos los clientes. El segundo son los colaboradores. Tenemos que mantener satisfechos los colaboradores. Y el tercero son los accionistas. Es importante que tengamos satisfechos los accionistas. Pero cuando nosotros vemos este triángulo, empezamos a ver que cuando satisfacemos mucho una de las puntas, alguna de las otras puntas está menos satisfecha. Normalmente tenemos que mantener un equilibrio entre esas tres puntas: clientes, colaboradores y accionistas. Y se vuelve muy importante que mantengamos ese equilibrio. A lo que quiero ir acá es a que cuando hablamos de colaboradores, si miramos los volúmenes, en la mayoría de las compañías, el gran volumen de colaboradores son los operativos. Sin embargo, en los que generalmente más nos enfocamos es en los administrativos.
Entonces, esa punta del triángulo no la estamos atendiendo como deberíamos porque generalmente, no en todas las compañías, pero en la mayoría de las compañías, el grueso de los colaboradores no está siendo atendido a través de las estrategias que estamos generando para la satisfacción de ese tipo de personal. Se vuelve muy importante que para ese tipo de personal realicemos mediciones con el fin de entender quiénes son las personas que tenemos y planes de desarrollo con el fin de que esas personas operativas las podamos ir desarrollando, valga la redundancia, para ocupar mejores posiciones e inclusive en la medida de lo posible llegar a personal administrativo. Solo como un paréntesis, yo les mencioné que en algunas teorías hablan no de un triángulo sino de un cuadrado. Efectivamente, en muchas teorías agregan también los proveedores como otra de las puntas de este conjunto, con la misma idea. Los proveedores deben mantenerse como uno de los stakeholders importantes y en la medida en que alguno de esos 4 stakeholders en esa teoría sea altamente satisfecho, es muy probable que uno de los otros va a ser menos satisfecho. Ahí digamos que les ofrezco disculpas porque de pronto me desvié un poco más, me desvié un poco del núcleo de la pregunta, del por qué no o por qué sí, pero me parecía importante traer esto a colación. Pero entonces empecemos a responder por qué sí, algunas respuestas puntuales de por qué sí. En la experiencia que hemos tenido acompañando diferentes compañías de todos los tamaños, pero sobre todo medianas y grandes de Colombia, con estos procesos de personal operativo, compañías donde hay unos volúmenes muy grandes de esta población, hemos visto las siguientes razones o las siguientes ventajas, el siguiente impacto en la generación de estos procesos. Primero que todo, generación de cultura. Yo no voy a entrar en el detalle de por qué debemos generar cultura en las organizaciones. Esa es una discusión muy profunda. Me falta mucho conocimiento al respecto para poder venir a hablarles en profundidad del tema, pero creo que todos podemos saber que en el tema de la cultura, si logramos que las personas se alineen con una cultura y esa cultura la alineamos con la estrategia, vamos a lograr que la estrategia se cumpla. Y como dicen, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Estos procesos nos ayudan a generar cultura, alinean comportamientos, organizan las personas de acuerdo a lo que queremos lograr y generan en las personas no solamente un sentido de pertenencia, sino un interés por un crecimiento profesional. Logramos que los colaboradores no estén pensando en los colaboradores operativos, dejen de pensar que van a estar toda la vida en el mismo cargo operativo y empiecen a soñar y a perfilarse a lograr otros cargos diferentes. Ese tema desde la cultura se vuelve muy interesante y genera un sentido de pertenencia grandísimo con estos colaboradores. Lo segundo es generar herramientas de medición objetiva. Con el personal operativo pasa mucho que viene un líder y se queja, es que me pasa mucho, es que estoy muy aburrido de Gabriel González. ¿Y por qué estás aburrido con Gabriel González? No, es que la actitud no es la ideal y lo hace todo mal. Generalmente hablan de unas percepciones muy subjetivas, muy en el aire. No tienen un contexto real de hechos y temas puntuales con los que podamos hacer una intervención con esa persona. Y muchas veces no es porque la persona realmente no tenga unas debilidades, unos temas por mejorar, unas oportunidades, sino porque simplemente no se ha llevado un historial bien llevado donde a la persona le podemos hablar con datos y hechos. Entonces, esas herramientas objetivas para poder medir y para poder decir es que realmente esa persona tiene estas oportunidades o ha tenido estas deficiencias en su trabajo con datos y hechos es fundamental. Entre otras cosas, pues no solamente porque hagamos unos procesos bien hechos y ordenados, sino por un simple sentido de justicia. También se presenta que en muchas ocasiones un líder de personal operativo
habla de una manera pues en relación a un colaborador y más que una real oportunidad de desarrollo o una falencia en ese colaborador, en algunas ocasiones lo que hay detrás es simplemente un tema personal. Es importante también empezar a validar esas situaciones. Una tercera razón muy importante, conocer el personal operativo de forma individual. Normalmente encontramos que cada líder tiene un conjunto de personas operativos muy grande a cargo. Entonces un líder tiene 30, 40 personas operativas a cargo. Inclusive nosotros hemos tenido la experiencia, esto es exagerado, lo sé, pero con algún cliente nuestro había un líder que tenía más de 300 personas operativas a cargo. ¿En qué momento una persona de esas termina conociendo realmente esas personas operativas? ¿Cuándo llega a entender quién es cada uno de ellos, quién realmente funciona, cuáles son las fortalezas que tienen, las oportunidades de desarrollo? Claramente aquí hay un problema en ese ejemplo y es que un líder no puede estar dirigiendo un volumen tan alto de personal operativo. Pero hablemos de números normales. Un líder puede tener a su cargo 30, 50 personas operativas. Es muy difícil conocerlos de manera individual. Normalmente se conocen a través del volumen y de pronto algunos cuantos de manera individual. Si realizamos este tipo de procesos, vamos a tener la posibilidad de conocer un poco más. No les voy a decir que a fondo, pero podemos llegar a conocer un poco más. Por lo menos vamos a incentivar a los líderes a que se preocupen por conocer mejor las personas y el mismo personal operativo, cuando vea valor en estos procesos, porque vea oportunidades de crecimiento, va a pedir que los procesos se apliquen y esa aplicación de los procesos va a ayudar a que todos conozcamos mejor ese personal operativo que tenemos en la compañía. Ahí podemos detectar oportunidades importantes de mejora y detectar personal con potencial para ascender, personal que puede crecer en unos planes de carrera. Hay empresas, no voy a decir nombres, pero conozco empresas muy reconocidas del ámbito nacional en Colombia, donde hay personas que empezaron desde unos cargos absolutamente operativos y hoy son altos directivos. Obviamente tuvo un proceso, obviamente pasaron años para que eso pasara y las personas entraron en unos planes de capacitación, no solamente internos, sino externos en universidades, alcanzando títulos profesionales, luego especializaciones. De acuerdo, todo eso existió, pero que esas oportunidades sean posibles, sean alcanzables, sean soñables, simplemente soñables para el personal operativo, es importante y empieza a generar una cultura, un tema aspiracional que trasciende a la cultura y que permite que esas personas empiecen a ponerse la camiseta mucho más de lo que se la ponían antes y generamos unas organizaciones muchísimo más competitivas. ¿Se les ocurren otras? Seguro que hay muchas más. Yo traje a colación simplemente las principales. Los invito a que compartan con nosotros en el chat otras razones que se les ocurran por las cuales realizar estas mediciones y todo el trabajo de desarrollo del personal operativo es interesante, hace sentido y genera valor. Los invito a que compartan en el chat y en un momento podremos estar leyendo algunas de las ideas que ustedes compartieron con todos. Bien, estamos convencidos. ¿Cómo vamos entonces a diferenciar quién es personal operativo y quién no? Es decir, tenemos unos procesos claros para el del personal administrativo, pero entonces ese personal operativo, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Cómo decimos que una persona es operativa y otra es administrativa? En muchas ocasiones no es tan simple. Hay organizaciones donde dicen, no, pues muy fácil. Las personas que están en la planta productiva son los operativos y los que no son los administrativos, así de simple. Resulta que no. Hay muchas personas que están en las oficinas realizando trabajos de oficina
que deberían catalogarse como personal operativo y que hace sentido catalogarlos como personal operativo. Entonces, ¿cómo podemos definir quiénes son operativos y quiénes no? En la experiencia que hemos tenido, acompañando muchas empresas de diversos tamaños, hemos llegado a dos preguntas clave que nos permiten saber quién es personal operativo y quién no. Esas preguntas clave son: la primera, la persona o cargo, porque a veces se define por personas y a veces por cargo. Creo que hace mucho sentido hacerlo por cargo, porque puede simplificar el proceso. Cuando tengo, digamos, 200 personas, puede que tenga 200 personas laborando, pero esas 200 personas ocupan 30 cargos. En un caso de esos, pues es mucho más fácil por cargo definirlo y a través de los cargos, de manera transitiva, definir quiénes son las personas operativas y las administrativas a través del cargo. Entonces, ¿la persona o cargo tiene un impacto directo en la estrategia? Esa es una pregunta clave. Ahora, sí, todos impactamos la estrategia. Sé que algunos lo dirían, es que desde la persona que está en una máquina apretando unas tuercas impacta la estrategia. Sin esa máquina, la empresa no funciona. Correcto, de acuerdo. Pero no todos la impactamos de manera directa. Algunos lo hacemos de manera indirecta. ¿Quiénes la impactan de manera directa? Las personas que están todo el tiempo trabajando con la estrategia, teniéndola en mente, conociendo la estrategia. Esas son las personas que tienen un impacto directo en la estrategia. Entonces, si la persona tiene un impacto directo en la estrategia, se considera administrativo. Si la persona no tiene ese impacto directo, considerémosla operativa. Primer punto. Una segunda pregunta clave es esta: la persona o cargo realiza actividades no rutinarias, el grueso. Hay personas que todos realizamos actividades rutinarias y no rutinarias, todos. En el peor de los casos, todo el personal administrativo tiene que realizar la actividad rutinaria de leer todo el tiempo el correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero el grueso de las actividades que una persona realiza, ¿es rutinario o no es rutinario? Cuando vemos que una persona tiene un grueso de actividades no rutinario, se va considerando administrativo. ¿Qué es lo no rutinario? Cuando la persona llega a acuerdos sobre su plan de trabajo con líderes y ese plan de trabajo no está predefinido con anterioridad. Eso es no rutinario. Cuando la persona no es rutinaria, pero no hace actividades rutinarias, por lo menos en el grueso de su trabajo, es administrativa. Con esas dos preguntas ya podemos empezar a entender quiénes son administrativos y quiénes son operativos. Si la respuesta a esas preguntas es sí, administrativo; si es no, operativo. Para poder hablar de personal operativo, pongamos en contexto primero sobre la mesa cuáles son los procesos que hacemos con personal administrativo. ¿Cuál es la forma de esos procesos para entender cuál es la diferencia de lo que vamos a hacer? Primero, el desempeño de personal administrativo generalmente se hace por objetivos o metas. Las personas administrativas definen unos objetivos o unas metas que van a realizar en un periodo de tiempo, generalmente en el lapso de un año, y así se mide el desempeño. Hay muchas organizaciones donde hablan de desempeño por competencias. Yo no voy a entrar a discutir si eso está bien, si eso está mal. Creo que cada organización define su forma de trabajo y creo que lo más importante no es definir si desde la definición de desempeño por competencias está bien o está mal o debe funcionar diferente. Yo simplemente les voy a hacer una propuesta y es la siguiente. En términos generales, para medir una persona administrativa se pueden medir muchos temas diferentes, pero es importante medir unos objetivos y unas metas que generalmente están alineados con la estrategia, y por separado un tema de competencias blandas. Las competencias blandas que esa persona tiene y cómo esas competencias blandas encajan con su cargo o con los cargos hacia los que estamos llevando a esa persona a través de un plan de carrera. Esos dos temas es fundamental medirlos.
Las empresas que dicen estamos haciendo evaluación de competencias, perdón, evaluación de desempeño por competencias, los invito simplemente a que validen si están perdiendo una oportunidad al no realizar medición de objetivos y metas. Lo dejo ahí. Ahora bien, las competencias, sí, generalmente se evalúan por evaluaciones 360, pueden ser de 90 grados, de 180, de 270, válido. Pero estamos hablando de evaluaciones donde medimos las competencias de la persona a través de la percepción del círculo con el que interactúa, de sus colaboradores, de sus pares, de su líder. En términos de mediciones, esto es lo principal que hacemos con el personal administrativo. Ahora bien, con esos resultados hacemos planes de desarrollo. Normalmente se realizan por acciones, es decir, con los resultados de desempeño y de competencias, validamos qué temas queremos desarrollar en la persona y con esos resultados creamos unas acciones de desarrollo que generalmente se enfocan en un modelo 70-20-10. Como eso no es el foco de esta charla, pues no voy a entrar en el detalle, simplemente pongo eso sobre la mesa. Esto es lo que generalmente hacemos con el personal administrativo. Entonces ahí viene una pregunta súper importante. ¿Ustedes ven personal operativo realizando estos procesos? Ustedes se imaginan diciéndole a una persona operativa, cuéntame cuál es tu objetivo para este año. Imaginémonos una persona de planta, un señor que está trabajando todo el día en una máquina de corte. Ustedes van y le dicen, don Chucho, ¿cuáles son sus objetivos para este año? Seguramente les van a decir, no, pues que mi hijo gane 10º, trabajar muy juicioso y con la prima voy a ver si hago una reforma a la casa. Ese es lo que él visualiza. No, generalmente, a menos de que hagamos un proceso de desarrollo y lo pongamos a soñar en grande y demás, generalmente no ve más allá de eso. Entonces, realizar estos procesos, como los hacemos para el personal administrativo, con el personal operativo, pues realmente no tiene sentido, no viene al caso. No tiene sentido llegar más allá con estos procesos de lo que lo hacemos con el personal administrativo. Ahora bien, entonces, ¿cómo hacemos si esos procesos no funcionan para el personal operativo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Pues entonces, ¿cuál es el camino? Vamos a ver cuál es el camino. Lo primero que hay que decir es que tenemos que buscar procesos que entiendan y se adapten a ese contexto de ese personal operativo. ¿Cuál es ese contexto? El contexto es, tenemos un alto volumen de colaboradores. No estamos hablando de que un líder trabaje con un equipo de 5 o 6 colaboradores, que es lo que normalmente vemos en el contexto administrativo. Hablamos de líderes que tienen 50 personas a cargo. Hay que tener en cuenta ese contexto para poder definir procesos que realmente sean acordes. Segundo, esos colaboradores, los líderes no tienen un alto conocimiento, o mejor dicho, tienen un bajo conocimiento de esos colaboradores, precisamente por ese volumen. Un colaborador puede tener varios líderes. Esto hay que tenerlo en cuenta y es clave. Eso se da o por rotación de turnos, donde un colaborador va 2 semanas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y después va de 1 de la tarde a 9 de la noche otras 2 semanas y cada turno tiene sus líderes, entonces un colaborador va rotando entre líderes, o porque hay personas que hacen algún tipo de liderazgo transversal con esos colaboradores. Por ejemplo, supervisores de calidad, supervisores de seguridad y salud en el trabajo y otro tipo de supervisores. Un líder puede tener, un colaborador puede tener diferentes líderes. Hay que tener eso en cuenta. Generalmente esas personas tienen acceso nulo a conectividad. Ustedes pueden inclusive darle la conectividad. Bueno, vamos a instalar muy simple un Wi-Fi en las diferentes zonas. ¿Y dónde está el equipo para que ellos accedan? Y puede que ustedes digan, no, listo, entonces que accedan a través de un celular. Tienen el conocimiento. Ese tema de conectividad es complicado con ellos.
hay que tenerlo en cuenta. Generalmente estos procesos se hacen de una manera de líder a colaborador. Eso debe evolucionar, es importante que evolucione, pero dentro del contexto actual muy probablemente tenga que arrancar de esa manera, y con el tiempo esas personas deben empezar a tener un rol más protagónico y es importante buscar que lo tengan. Y dentro de este contexto, seguramente ustedes verán algunas otras características especiales. Si las tienen, pues de nuevo los invito a que las compartan con todos en el chat y nos cuenten cuáles son esas características especiales que ustedes pueden visualizar. Bien, entonces ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo realizar los procesos? La pregunta clave, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos procesos, si no son como los administrativos, ¿cómo los manejamos? Empecemos a hablar por un proceso de desempeño por percepción. Esto es lo que tradicionalmente han hecho muchas compañías. Cuando hablamos de desempeño por percepción es que le preguntamos al líder cómo ve esos colaboradores operativos, pero lo hacemos de una forma estructurada. Se lo preguntamos en unos momentos específicos. Tratamos de que ese líder nos dé una información lo más clara posible y ojalá sustentada en datos y hechos, no simplemente una percepción, aunque tenemos que decir que es por percepción, porque finalmente el líder es el que está expresando lo que él percibió. Entonces, por eso lo llamamos de esta manera, desempeño por percepción. ¿Cómo consiste? Pues, ¿o en qué consiste? Hablemos del proceso. Es muy parecido a una evaluación de 90 grados, donde el líder hace una evaluación de sus colaboradores. Entonces, el proceso sería el siguiente. Primero, definir los comportamientos a evaluar por grupos de colaboradores. Lo que yo voy a evaluar, primero que todo lo debo evaluar a través de comportamientos. No simplemente preguntar, Jorge Ramírez es proactivo. Si yo quiero evaluar proactividad, pues tengo que definir unos comportamientos o unos descriptores comportamentales, si queremos usar el término claro, el término técnico, unos descriptores comportamentales con los que yo voy a medir esa persona. Entonces no pregunto si es proactivo, pregunto si cuando detecta que un proceso tiene alguna opción de mejora, lo comunica y propone acciones de mejora. Eso mide la proactividad, pero de una forma mucho más clara, más aterrizada. Y hay que definir cuáles son los descriptores comportamentales que le vamos a medir a cada grupo de colaboradores. No podemos medir de la misma manera, por ejemplo, una secretaria que está en una oficina que de pronto puede caer dentro de ese conjunto del personal operativo, de la misma manera que medimos un operario de corte. Seguramente van a tener unos temas diferentes, aunque claramente puede que compartan algunos descriptores comportamentales. Hay que definir eso. ¿Qué le vamos a medir a quién? Necesitamos opciones de diligenciamiento rápido. Entonces, aquí podemos hablar de lo siguiente. Lo que queremos decir con opciones de diligenciamiento rápido, en términos muy simples, es permitir a los líderes responder de forma masiva. Seamos aterrizados con esto. Si le preguntáramos a un líder, ¿cómo ves tu personal respecto a X comportamiento? ¿Cómo creen que un líder que tiene 50 personas a cargo va a responder? Difícilmente va a empezar, bueno, mira, Juan, yo lo veo así. A Luis lo veo de esta manera. A Andrés lo veo de esta manera. Y si queremos preguntarle, no por un solo comportamiento, sino por 15 comportamientos diferentes, imaginémonos que queremos medir 4 competencias y por cada competencia tenemos 4 descriptores, son 16 preguntas. Si queremos medir 50 personas con 16 preguntas y lo hiciéramos uno a uno, estaríamos hablando de más de de más de 200 preguntas a responder. Eso no es viable. Empecemos porque primero va a generar una alta resistencia por los líderes, con toda razón, pero adicionalmente, el líder después de responder las primeras 50 preguntas ya está cansado.
ya tiene cosas que hacer, ya está respondiendo, como decimos popularmente, al bulto, ya no está concentrado. Entonces tenemos que buscar que él responda de una manera fácil sobre todo ese volumen de información. Si le preguntamos a un líder cómo ve el personal respecto a un comportamiento, normalmente no les va a responder uno a uno, normalmente les va a decir, ve, en términos generales, yo veo todo el mundo de esta manera, los veo a todos en un nivel alto o un nivel medio, o aquí en general mi equipo es muy bueno en ese comportamiento y todos están en un nivel alto, y luego hace algunas excepciones, luego dice, ve, todos están en un nivel muy alto, pero Andrés García es nuevo, todavía está en un nivel bajo, se está acoplando. Con Luis Lopera no he podido. Luis Lopera sigue estando en un nivel medio, que está bien, pero no he podido. Y con Andrea García, yo diría que está en un nivel medio también, está en un proceso de acoplamiento. Esa es la respuesta. Tenemos que ser capaces de recibir esas respuestas. Si hacemos el seguimiento de 16 comportamientos con respuestas como esas, eso es viable. Si nos vamos al 1 a 1, les aseguro que tienen que ir con casco porque la reacción no va a ser nada tranquila de parte de esos líderes. Entonces, podemos irnos de esta manera, podemos hacer esas mediciones de esa manera y permitir que los líderes respondan de manera voluminosa, como lo acabamos de exponer. Eso ha funcionado en las compañías. Si lo hacemos a través de un sistema, es algo como esto. Es decir, todos están en un nivel medio y luego entonces digo, Jorge está en un nivel bajo, María está en un nivel superior y María Isabel está en un nivel alto. Terminamos. Aquí tenemos solamente 7 personas, 6 personas, pero esto aplica para volúmenes donde puede haber 200 o más. Si quieren hacer esto en un Excel, lo pueden hacer perfectamente en un Excel. Simplemente ponen los colaboradores en la primera columna y ponen los descriptores comportamentales en la parte superior o viceversa, es la misma cosa. Y empiezan a poner alto, medio y bajo en las diferentes celdas. Entonces, cuando pregunten por un descriptor y el líder diga a todos en alto, pues simplemente riegan en ese Excel todos en alto. Y cuando él diga este medio, este superior, pues simplemente hacen los ajustes puntuales. ¿Cuál es la deficiencia con hacerlo en un Excel? Cuando lo hacemos en un Excel va a ser difícil juntar, integrar mejor. Va a ser difícil integrar los resultados de varios líderes. Como lo decíamos ahora, en estos contextos, un colaborador generalmente tiene varios líderes. Entonces, llenar un Excel para cada líder y luego integrarlo es un trabajo adicional, pero funciona, puede hacerse. Ahora, también es que esos líderes sepan utilizar Excel, tengan las herramientas y sepan cómo fácilmente responder eso en Excel y no se sienten a escribir uno por uno, alto, enter, bajo, enter, medio, enter, porque eso equivaldría a hacer las 200 o más preguntas. Eso que acabamos de ver es un primer modelo de desempeño, es un modelo que tiene que ver con la percepción del líder. Digamos que no tiene tanta objetividad en el sentido en que estamos apelando a la percepción del líder. Y en ese modelo no es tan fácil que el líder nos aterrice comportamientos específicos. Hay un tema con ese modelo que no es tan chévere y es que ese modelo se aplica en un momento específico. Es decir, ustedes, ¿cuántas veces pueden pedirle al líder que les responda todas esas preguntas en el año? Una, máximo 2. Ustedes no le pueden decir a un líder, sentémonos cada mes a que me respondas todo esto. No van a tener el tiempo. Una, máximo 2 veces. Y cuando lo hagan, entonces estamos hablando de que estamos haciendo la evaluación de 6 meses. El líder en ese momento, si lo está haciendo a mitad de año, no recuerda ya muy claramente lo que pasó en enero, lo que pasó en febrero. Ahí se pierde mucha objetividad. Ahí viene este segundo modelo, que es un modelo que creo que puede ser mucho más objetivo, que es el modelo de desempeño por puntos.
¿Cómo funciona ese modelo? ¿Cómo es el proceso de ese modelo? Primero, vamos a definir las acciones deseables y no deseables en categorías. Es decir, tenemos un operario de corte, muy bien. ¿Qué queremos que haga y qué queremos que no haga? Y eso metámoslo en categorías. Les pongo unos ejemplos. Imaginémonos que tenemos esto. Dos categorías. Una es de seguridad y salud en el trabajo. Para quienes de pronto estén viendo esto desde otros países que no son Colombia y digan seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es eso? Simplemente es cuidar que las personas tengan las condiciones adecuadas y cuiden su salud y su seguridad estando en el trabajo. En Colombia este es un tema de ley. Seguramente ustedes lo tienen, pero con otros nombres o de otras maneras. Pero es cuidar el bienestar del colaborador en el puesto de trabajo. Eso es lo que llamamos seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de esa categoría podemos tener dos descriptores. Primero, usa correctamente el material de protección. Segundo, circula por zonas no delimitadas. Lo primero es una conducta deseable. Nosotros deseamos que este personal use correctamente el material de protección. Y lo segundo es una conducta no deseable, que no deseamos que circulen por las zonas no delimitadas. Casi siempre esos comportamientos vienen en parejas. Por el mismo comportamiento casi siempre está el deseable y el no deseable. Es decir, el comportamiento no deseable es circula por zonas no delimitadas. ¿Y el deseable cuál es? Obvio, circula siempre por zonas delimitadas. Tenemos otra categoría, relacionamiento. Se comporta de forma irrespetuosa con sus pares. Ese obviamente es el no deseable. Y un posible comportamiento deseable, que no es la pareja de ese, es simplemente otro, es muestra disposición a trabajar en equipo. Entonces, tenemos este tipo de comportamientos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que los líderes estén continuamente, no un solo momento en el año, sino continuamente registrando estos observables, continuamente diciendo, sigo viendo a Jorge Ramírez circulando por las zonas no delimitadas. Lo vi hoy, y entonces pueden dejar esa anotación. Vi hoy a Jorge Ramírez caminando por el espacio por donde transitan los vehículos de carga pesada, y esto está prohibido. Queda el registro de fecha, hora, todo. Con eso tenemos datos y hechos. Y si no lo hacemos en un solo momento en el año, sino que lo estamos haciendo continuamente todo el tiempo, no se vuelve tan pesado para los líderes. No es sentarse durante 2 o 3 horas a responder un montón de preguntas, sino es hacerlo graneadito, hacerlo despacio en ciertos momentos cuando observa la conducta. Muy importante incentivarlos a que no solamente registren las conductas no deseables, que van a ser las más visibles, sino también las deseables. Es decir, qué cosas buenas le ves a esa persona, para que también pueda registrar eso y para que podamos saber cuáles son las fortalezas y las oportunidades de esas personas. Aquí empezamos a ver en el modelo que van a empezar a existir esos colaboradores invisibles, de los que no se registra casi nada, ni bueno ni malo. Generalmente esos colaboradores son colaboradores que están funcionando muy bien, y es importante incentivar a los líderes a que si no están reportando cosas no deseables, pues acciones no deseables, porque no las evidencian, sí reporten las deseables, las que sí evidencian. Generalmente ese es como el contexto de cómo se realiza este proceso. Ahora bien, entonces, ¿cómo va el proceso? Se definen esos comportamientos. A cada acción deseable se le asigna un puntaje positivo. A cada acción no deseable se le asigna un puntaje negativo. Entonces viene siendo, con el ejemplo anterior, algo como esto. Simplemente tomamos lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior y pusimos unos puntajes. Usar correctamente el material de protección le da 10 puntos positivos. Comportarse de forma irrespetuosa con sus pares es muy delicado, le quita 15 puntos. Y simplemente definimos puntos positivos y negativos de acuerdo a acciones deseables y no deseables. Ahora bien, esto hay que socializarlo antes de aplicarlo. Se le dice a los colaboradores, mira, vamos a empezar, o miren, porque esto generalmente se comunica de forma masiva,
vamos a empezar a hacer este proceso, va a funcionar de esta manera. Ayuda muchísimo a hacer material impreso. Tengan en cuenta que estamos hablando de un personal operativo. En su contexto ellos no van a tener computadores. Entonces el material impreso se hace indispensable para que ellos queden con ese material impreso, para que sepan qué es lo que se les está midiendo. Perdón. Entonces, perdón, un segundo. Disculpen, pero venía hablando mucho. La verdad, esto me atrapa y estaba sin tomar hace rato, sin beber líquido hace rato. Es muy importante esto socializarlo y entregar ese material impreso. El material impreso se hace fundamental en este proceso. Se socializa y es importante también que se le abra a ellos el espacio de proponer, que ellos puedan proponer cuáles son los comportamientos que de pronto pueden quedarse por fuera, qué quieren que les dé puntos. No necesariamente es para poner el modelo en manos de ellos y que ellos definan qué se hace y qué no, pero escucharlos los hace partícipes y cuando ellos se hacen partícipes, se apropian del modelo, participan activamente y el modelo funciona mejor. Ejecutamos el modelo. Entonces, que los líderes empiecen a registrar las acciones y las evidencias del día a día con sus observaciones. Es muy importante que incentivemos a que no simplemente digan transita por la zona no adecuada. Debes decir cuándo, dónde, qué viste. Y sobre todo, que eso lo sepa el colaborador, que eso se le retroalimente, que no sea simplemente que el líder registra y registra y registra y el colaborador no tiene ni idea. Es fundamental porque lo que estamos buscando es un cambio de conducta, no simplemente generar un montón de registros negativos o positivos. Entonces aquí es importante retroalimentar, es importante generar reportes, entender el conjunto de colaboradores desde el masivo, entender en lo que más estamos fallando, posiblemente con eso podamos trabajar en acciones de mejora masivas y tomar decisiones. Finalmente, en algunos casos es importante tomar decisiones. En algunos casos hay que decir, no podemos seguir trabajando con esta persona, pero con datos y hechos. Y obviamente después de haber hecho retroalimentación, después de haber tratado planes de mejora. En algunos casos inclusive por la misma salud de la persona. Ejemplo, una persona que no usa el material de protección y reiteradamente no lo usa y ya lo hemos intentado y sigue sin usarlo, es una persona que puede tener, es altamente probable que tenga un accidente grave y que sufra en su físico algún problema de por vida. Es preferible no seguir trabajando con esa persona a seguir poniéndolo en riesgo de un accidente físico. Importante, premiar los mejores resultados por categoría. Esto ayuda muchísimo. El hecho de que todo esto se haga por categoría hace que al final tengamos unos resultados por categoría. Entonces decimos, mira, Jorge Ramírez, en seguridad y salud en el trabajo, obtuvo tantos puntos, sumando y restando. En temas de relacionamiento, quedó con tantos puntos. Ustedes definen las categorías y definen los comportamientos, pero al final, sumar y restar esos puntos y generar una visual de los colaboradores es muy interesante. Y si ustedes hacen premios, por ejemplo, la persona a la que le vimos mejor comportamiento en temas de seguridad y salud en el trabajo fue a Luis García. Y le dan algún premio a Luis García por eso. No tiene que ser un tema costoso. Puede ser, Luis, te vamos a dar un bono para que vayas a comer hamburguesas con tu esposa. Eso incentiva muy bien el tema y eso ayuda a apalancar el modelo. Es una sugerencia. Pero es una sugerencia que ha dado buenos resultados. Y obviamente, realizar planes de desarrollo, ya lo había mencionado, pero es fundamental. Si hacemos esto, tenemos que tener un porqué. Y el porqué es obviamente desarrollar el personal, mejorar los indicadores, lograr cultura. Ya hablamos de todos esos por qué, pero esos por qué se logran a través de planes de desarrollo. Ventajas, rápidamente, ventajas del modelo. Ya habíamos hablado de por qué sí realizarle todo esto a personal operativo, pero hablemos de ventaja del modelo por puntos.
Y aquí voy a descubrirme, a ponerme en evidencia. A mí este modelo es el que más me gusta. Me parece que es el que da mejores resultados, es objetivo, se hace a través del tiempo, da datos y hechos mucho más claros. Pero entonces voy a hablar de por qué me gusta y de por qué he visto muy buenos resultados para muchos de nuestros clientes en este modelo. Lo primero es que da una máxima objetividad, creo que ya lo hemos mencionado. Lo segundo, facilita la participación de diferentes líderes. Con esto nos referimos a que como un colaborador puede tener varios líderes, este modelo facilita que sean varios líderes los que estén reportando esos puntajes. Permiten realizar la medición continua contando con resultados al día, y esto es fundamental. No es la percepción del líder que generalmente va a responder por los últimos 2 o 3 meses lo que medio recuerda, sino que como es un tema del día a día, cuando lleguemos a retroalimentar a la persona, posiblemente le vamos a hablar de cosas que el líder ya ni recuerda, pero que si las tenemos documentadas, pues vamos a poder hablar mucho más claro acerca de ellas. También, pues otra de las ventajas es que permite calibrar no solo los colaboradores, sino también a los líderes. Y este es un tema súper interesante. Cuando ustedes sacan los reportes, no solamente saquen los reportes orientados al colaborador, saquen los reportes orientados al líder. Y ahí tiene una visual súper interesante. Un reporte de ejemplo. ¿Cuántos puntos positivos y negativos ha generado cada líder a través de cada una de las categorías? Y ahí podemos hacer preguntas clave como, por ejemplo, hay líderes que no están haciendo reportes sobre ciertas categorías. Pareciera que posiblemente tengan temas que no tienen en el radar y tengamos que entrar a actuar sobre ellos. Hay líderes que todo su puntaje es negativo. Tal vez sean líderes que están siendo muy exigentes y hay que acompañarlos en que también den la palmada en la espalda. Hay líderes que están siendo, por el contrario, muy generosos y todo es positivo. Pues es importante validar si posiblemente en esos casos el equipo es realmente tan bueno o simplemente al líder le da pena retroalimentar su gente. Si se dan cuenta, este modelo también permite tener una visual muy interesante de los líderes. Bien, hablemos ahora ya de desarrollo. Todo lo anterior es importante decir que nos funciona tanto para lo que normalmente llamamos objetivos como lo que llamamos competencias en el personal administrativo. Esto funciona para todo lo que acabamos de hablar, funciona para lo que podríamos llamar metas y competencias en el personal operativo. Pero no hemos hablado nada de desarrollo. Hablemos de desarrollo. Primero que todo, ¿cuál es el objetivo? Pues ¿para qué vamos a realizar desarrollo en el personal operativo? Pues inicialmente hablemos de 2 objetivos. Seguramente a ustedes se les ocurren otros y también los invito a que los escriban en el chat. Primer objetivo, corregir conductas no deseables. Y es tal vez el principal de todos. Si tenemos una persona que detectamos que no está usando material de protección, casco, gafas, delantal, etcétera, es muy importante que hagamos esa corrección. Si tenemos personas que están fumando en áreas no designadas para fumar, importantísimo. Poder entrar a corregir todo eso implica que empecemos por detectar. Todo lo anterior hace la detección, pero una vez tengamos la detección, es importante que hagamos el plan de desarrollo para que corrijamos. Y lo segundo, es mejorar competencias o conocimientos, capacidades, competencias. Es que de verdad hagamos que esas personas cada vez tengan un mejor perfil e inclusive, como les decía antes, que los animemos a que puedan estudiar, a que puedan crecer dentro de la misma compañía. La cultura que eso genera es invaluable. Entonces, este proceso de desarrollo, pues es importante también tener en cuenta que lo realicemos de una forma muy fácil de entender. Las preguntas tienen que ser claras. El personal operativo tiene que entender qué es lo que le estamos midiendo, qué es lo que estamos validando, qué es lo que esperamos de ellos. El lenguaje tiene que ser supremamente sencillo. Si ponemos un lenguaje supremamente técnico, puede que las personas no terminen entendiendo nada sobre qué es lo que esperamos sobre ellos
y perdimos todo lo que estamos haciendo. Es importante que se realicen acuerdos. Estos pueden ser de varios tipos. Este tema de los acuerdos es la base. ¿Qué es lo que, cómo realizamos el plan de desarrollo en personal operativo? Mediante acuerdos. La respuesta es así de sencilla. El proceso de desarrollo de personal operativo se hace con acuerdos. ¿Cómo trabajan esos acuerdos? De esta manera. Los acuerdos pueden ser comportamentales o de aprendizaje, son los que vemos en la parte superior. Eso hablando sobre el tipo de acuerdo, sobre a qué está orientado, la orientación del acuerdo. Y por otro lado, pueden ser individuales o grupales. Los comportamentales, hablemos un poquito de esto, los comportamentales son los que se orientan a mejorar comportamientos de las personas. Los de aprendizaje o desarrollo son los que se orientan a que las personas se desarrollen, aprendan nuevos temas, desarrollen nuevas habilidades, desarrollen nuevas capacidades. Ejemplo, si tenemos un operario que es de corte, de pronto podemos llevarlo a que también pueda ser, hablando de una empresa textil, que también aprenda a ser operario de estampado. Ese es el tipo de desarrollo que nos interesa, de manera que las personas cada vez las podamos mover más entre diferentes cargos y de pronto que empiecen, cuando les veamos el perfil, a aprender algo de temas administrativos, tan simple como enseñarles a manejar un computador, pensando en que los vamos perfilando para que vayan subiendo a ser supervisores. Entonces pueden ser desarrollo comportamental o desarrollo de aprendizaje y de desarrollo de capacidades. Pero también todos estos planes de desarrollo pueden ser individuales o grupales. Individuales es cuando tenemos una persona que queremos desarrollar o sobre la que queremos corregir un comportamiento y trabajamos solo con esa persona. Grupales, cuando lo estamos haciendo a nivel grupal, pues obviamente, cuando decimos, por ejemplo, mira, es que queremos que este año todo el personal de planta aprenda a usar un computador y aprenda a usar Word. Muy interesante, eso puede ayudarles a ellos con el desarrollo, con la cultura, con 1000 cosas. Ahí estamos haciendo un plan grupal. Entonces, es sano que empecemos a identificar eso. Lo que estamos haciendo es individuales, grupales, comportamentales, de aprendizaje y determinando esto, hacemos esos planes de trabajo, esos planes con los colaboradores. Ahora bien, después de que definimos esos planes, pues hay que hacerse fechas de seguimiento. Si definimos que lo que queremos es hacer ciertos desarrollos o corregir ciertos comportamientos, no solamente debemos quedar en definirlo. Definirlo es el primer paso, pero si no le hacemos seguimiento, se queda en el aire. Entonces, es muy importante hacer seguimiento. Definan las fechas de seguimiento desde el principio. Desde que definen los objetivos, de una vez digan, listo, esto vamos a hacerle un seguimiento en 2 meses y en 4 meses. En 2 meses para ver qué vamos como es y en 4 meses. Si todo va como queremos, lo cerramos. Definan ustedes esos tiempos de seguimiento, realicen el seguimiento y realicen el cierre. El cierre es llevar el tema hasta que digamos definitivamente logramos el objetivo, hacemos el cierre. Si no hacemos seguimiento y cierre, estamos perdiendo el tiempo. Ya para finalizar, consideraciones legales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Voy a poner algunos temas sobre la mesa, los que nosotros hemos visto, hemos detectado. Hay que decir de entrada que nosotros no somos abogados, entonces es muy probable que algún abogado de sus compañías diga, no, hay otro montón de cosas legales que hay que tener en cuenta. Bienvenido. Desde nuestro lado, ¿qué hemos visto? Que es de alto impacto para ustedes desde gestión del talento. Primero, hay que tener en cuenta que es complicado hacer comunicaciones automatizadas y es un tema que es de alto impacto. Si nosotros podemos hacer comunicaciones automatizadas, esto es genial. ¿Qué son comunicaciones automatizadas? Que a la gente les podamos estar contando cómo van sus puntos, que les podamos estar contando que se le realizó que se le dio algún puntaje positivo por una acción deseable, que se le realizó algún puntaje negativo por una acción no deseable. Ese tipo de cosas es importante, es muy interesante estarlas comunicando. Y si la comunicación es automatizada, mucho mejor. Pero ahí hay ciertos temas. Primero,
las personas generalmente no tienen un correo corporativo. Y muchas veces no tienen ni siquiera un correo gratuito, un correo personal. Si ustedes quieren enviar comunicaciones a un correo personal, tienen que contar con la autorización de esas personas para que se envíe ese correo. Y tienen que darle mecanismos para que ellos se den de baja y digan ya no quiero recibir más. Y están en todo su derecho. Si el correo es corporativo, adelante, pues porque es una herramienta de comunicación corporativa. Pero lo otro puede verse como invasión a la privacidad, es un tema delicado. Entonces, ellos deberían aceptarlo. Igualmente aplica para temas de mensajes de texto a sus celulares, de WhatsApp. Aquí lo que les quiero poner sobre la mesa es, si ustedes no controlan el canal, si el canal no es un canal corporativo, que generalmente no lo tenemos, el tema requiere aprobación por parte del colaborador. Segundo, súper importante, pues, estos canales, ¿para qué? Pues ya les dije algunas razones, pero la más importante es mantener informado al colaborador sobre sus reportes. Súper interesante si el colaborador puede tener acceso a un sistema. La mayoría de estos sistemas le dan acceso al colaborador. Generalmente hay que pagar una licencia, pero esa licencia no es costosa y créanme que se paga sola. Pero hay que darles acceso al sistema. Si le vamos a dar acceso al sistema, tenemos que pensar en varias cosas. Primero, tienen el medio, porque no es solamente decirle, mira, si tú entras a esta URL, vas a tener acceso. ¿Y en qué entra? La persona tiene el medio, tiene el computador, tiene el celular, está dispuesta a usar el celular. Y lo segundo es que en la medida de lo posible, la persona acepte a través de ese medio los registros, que quede registrado que lo informamos y que él recibió ese informe. E incluso que si la persona quiere dejar su registro al respecto, lo puede hacer. Que sea de doble vía, que la persona pueda decir, es que me dicen que yo estuve caminando hoy por un área restringida, pero es que eso está sustentado. Yo tenía una urgencia, me dijeron que tenía que ir urgente a X parte, o supe que un compañero se accidentó y tenía que ir por el botiquín de primeros auxilios y no podía irme por las zonas delimitadas. Que la persona pueda hacer sus descargos y queden registrados. Eso es súper importante. Ahora, si ustedes no tienen un sistema, sería ideal, háganlo en papel, entréguenle el reporte en papel a la persona y pues en la medida de lo posible que la persona les firme un reporte. Esto pues no hay que hacerlo para cada registro que se le hace a la persona porque se hace extremadamente denso, pero ustedes pueden hacerlo o juntando un conjunto de registros o juntando un conjunto de registros es que una vez al mes le dicen, mira, esto es lo que tenemos tuyo. Y la persona ahí debe tener la posibilidad de hacer descargo de más y finalmente sus observaciones y que firme que se le entregaron ese conjunto de registros y la persona hizo sus descargos. Lo pueden hacer en papel, pero es importante que se le comunique a la persona cuáles son los registros que tenemos de esa persona. En términos generales, esto es lo que tenía para traerles el día de hoy. Pues ya aquí les dejo mi contacto por si quieren preguntarme algo adicional, tienen alguna duda adicional, pero en este momento podríamos entrar entonces en ese espacio para preguntas que de pronto ustedes tengan. Sí, Juan, tenemos, de hecho, al principio cuando estaba sugiriendo que dieran sus aportes, logramos 3. Uno de ellos es Juan Carlos Cano, nos decía que para generar un mayor sentido de pertenencia entre colaboradores. Luego alguien más nos dijo para actualizar perfiles de cargos y reestructuración de procesos y procedimientos. Y Julián Cano nos dice que es importante conocer los intereses, deseos, sueños de ese grupo de interés en dimensiones académicas, laborales, comunitarias y sociales. Genial, esas están muy buenas. Yo quisiera aportar algo sobre la última. Y es, casi siempre estamos hablando de que queremos que ese personal operativo se ponga la camiseta por la compañía, al igual que el administrativo. Y eso está muy bien. Y yo haría una pregunta al revés. Nos estamos poniendo la camiseta en conocerlos, en entender esos sueños, esos intereses de ellos. Nos estamos poniendo la camiseta por ellos para que ellos se la pongan por la compañía. Si no lo estamos haciendo,
pues la verdad va a ser complicado que se pongan la camiseta si nosotros no lo hacemos primero. Así es, totalmente cierto. Andrés Rodríguez nos pregunta, ¿cómo puedo medir personal que tiene tareas no cuantificables o con qué herramienta puedo convertirlas en cuantificables? Muy bien. Cuando hablamos de tareas cuantificables, estamos hablando de llevarlo a número, es tema cuantitativo. No siempre las tareas tienen que ser cuantitativas. Una herramienta que puedes utilizar es la de percepción del grupo de interés. Tal vez ampliando la evaluación no solamente a que el líder evalúa a su colaborador, sino una evaluación de pares. Una evaluación de pares te puede dar ese tipo de información. Si tú tienes un tema que no es cuantitativo, como podría ser, por ejemplo, productividad, y es cualitativo, como por ejemplo relacionamiento, creo que puede ser, el relacionamiento es muy cualitativo, es de cómo se está sintiendo la gente en relación con esa persona. Hacer una evaluación de pares te puede ayudar muchísimo. Y en esa evaluación de pares, pues seguramente no vas a tener claramente datos y hechos, aunque también puede haberlos. Puede haber alguien que diga, mira, yo te califico en relacionamiento mal, porque cuando te pido ayuda, generalmente das respuestas cortantes y en tal ocasión inclusive me ignoraste por completo. Y esos son datos y hechos y no tenemos números, pero sí tenemos la percepción del equipo y que la persona reciba esa percepción del equipo nos puede ayudar a evaluar esos temas que no son cuantitativos y que son más cualitativos. Muchas gracias, Juan. Sergio Arango nos hace otra pregunta. ¿Se puede ejecutar varios modelos de evaluación de forma simultánea? Sí los puedes realizar. ¿Qué es muy importante acá? Preguntarte qué esperas de cada uno. Pues es mi sugerencia. ¿Cuál es el objetivo de realizar el modelo A? ¿Cuál es el objetivo de realizar el modelo B? No sé si de pronto vas a aplicar un modelo C. ¿Cuál es el objetivo que quieres con cada uno? Y si realmente el objetivo de uno de ellos no lo estás cubriendo con otro modelo. Si realmente es porque necesito complementarlos. Y si necesito complementarlos, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues el resultado. ¿Cómo yo voy a complementar esos modelos? Y es importante transferirle eso a las personas, para que las personas entiendan por qué estamos aplicando varios modelos. Porque varios modelos generalmente van a implicar más desgaste. Yo te sugiero fuertemente no aplicar varios modelos, al menos sobre las mismas personas. Es posible que tú digas, es que yo voy a aplicar el modelo A sobre esta población y el modelo B sobre esta otra población. Válido. En todo caso, empezar por el por qué, cuál es el objetivo, qué quiero lograr, pero lo que sí no te sugiero o lo que te sugiero evitar es aplicar el mismo modelo sobre las mismas personas, porque eso puede generar no solamente sobrecarga, sino dificultad de entender para dónde vamos, por qué lo estamos haciendo de esa manera. Juan, Paula nos pregunta que con relación a la medición por punto, el líder cada cuánto tiempo debería presentar el informe del día a día a gestión humana. Muy interesante. La idea es que gestión humana tuviera acceso directo a esa información, no a través de un informe que realice el líder. Si tú lo haces a través de un software, el software te da acceso directo y tú en tiempo real puedes sacar lo que llamamos la ficha del colaborador de una persona operativa con lo que se registró hace 3 minutos y todo va a estar en esa ficha. Si lo haces a través de un software. Si no lo haces a través de un software, si lo haces a través, digamos, de un Excel, es importante que utilices herramientas como por ejemplo la nube. Normalmente los correos que manejamos, sean por Google, sean por Microsoft, te dan almacenamiento en la nube. Y si no lo tienes, te pongo inclusive una opción, utiliza Dropbox. Dropbox, Gmail gratuito, todos esos te dan algún tipo de almacenamiento en la nube donde puedes trabajar esas hojas dinámicas, ya sean de la de Google o ya sea la de Excel, en la nube y puedes entrar de forma directa a ver esos informes y a recopilar esa información. Eso me da pie para decir algo. Sí es interesante que hagas un consolidado cada cierto tiempo. Mi sugerencia, haz un consolidado semestral. Cada semestre, mínimamente, cada semestre consolida resultados del semestre.
Lo ideal que me parece a mí que es, cada mes consolida resultados de los últimos 6 meses. Te pongo un ejemplo. Estamos en agosto, consolida resultados desde febrero. Pasamos a septiembre, consolida los resultados desde marzo y así sucesivamente. Cada mes consolida el último semestre de resultados y de esa manera puedes entregarle a la organización resultados, a los líderes para que puedan tener una visual de sus colaboradores, a la alta dirección para que sepan en qué estamos, al mismo colaborador para que sepa cómo van sus puntajes. Vuelve y juega. Si lo haces a través de una herramienta te puede empezar a generar esa información de una forma automática. Si lo haces a través de Excel, pues hay que pedalearlo un poco más, pero es completamente viable y la sugerencia es que lo hagas de esa manera. Sobre tu pregunta es muy puntual. ¿Cada cuánto el líder entrega? Si lo haces con una de estas herramientas en línea, una herramienta específica para la gestión de colaboradores o simplemente un Excel en la nube, la idea es que de todas maneras el líder no sea el que entregue. Simplemente el líder reporta y tú puedas entrar en cualquier momento y jalar la información. Esa es la sugerencia. Muchas gracias, Juan. Tenemos una pregunta que creo que podemos unirlas. Verónica nos pregunta que según la experiencia que han tenido con el modelo por puntos, ¿cuáles son las categorías que se usan comúnmente? Y por otro lado, Lina nos pregunta que en algunas categorías pueden ser más interesantes que otras y cómo reflejar eso en el modelo. Muy bien. Las categorías más comunes que normalmente se utilizan son productividad. En productividad, inclusive, algo que no mencionamos acá, es que es interesante para muchas compañías cargar indicadores generales de productividad. No necesariamente es medir la productividad uno a uno, es cargar el indicador. Productividad es una de las categorías más comunes. Temas de seguridad y salud en el trabajo o de autocuidado o de buenas prácticas de trabajo es muy interesante. El tema de relacionamiento es muy común y también se hace muy interesante. Y el tema de calidad. Yo diría que esas 4 son las más comunes. Sin embargo, cada compañía define las suyas. Ahora bien, ¿cuáles son las más interesantes a generar de cada compañía? Eso yo creo que se define a través de de los dolores o de las aspiraciones de la misma compañía. Yo empezaría por los dolores, corrijamos lo que no queremos. ¿Cómo es empezar por los dolores? ¿Qué está fallando? ¿Tenemos la accidentalidad, la tenemos cubierta? O sea, ¿tenemos un bajo índice de accidentalidad? Sí, listo. Entonces, de pronto ese no va a ser el enfoque. Tenemos un problema de relacionamiento. Las personas tienen dificultad para relacionarse o dificultades de comunicación. Si vemos un dolor de esos, pues la idea es que empecemos por ahí, corrijamos esas cosas. Si de pronto no vemos mucho que corregir, porque tal vez ya hemos trabajado mucho en cultura, porque tenemos un personal que se pone la camiseta y lo que queremos es más incentivar la mejora, pues entonces trabajemos por ahí. ¿Qué categorías o qué comportamientos podemos definir para incentivar la mejora? Y a partir de ahí lo trabajamos. Generalmente las principales a trabajar son las 4 que les mencioné ahora: autocuidado o seguridad y salud en el trabajo, productividad, relacionamiento y se me está escapando una. Esas 4 que les mencioné son las principales generalmente, pero se hace muy interesante trabajar también qué es lo que queremos por compañía y a partir de eso definirlas. Y si ya estamos muy estables en los dolores, pensemos en las aspiraciones. Juan, tenemos otra pregunta con relación al área de gestión humana. ¿Cómo pueden interferir dentro de esos líderes que no se ponen la camiseta? Muy importante. Ahí lo que tienen que trabajar es un proceso de desempeño con el líder y de desarrollo, retroalimentación, ya con el líder. Esos líderes se pueden llegar a considerar personal operativo. Muchas veces los líderes del personal operativo también son personal operativo. Entonces ya ellos hay que hacerles su propio proceso con datos y hechos.
Decimos no se ponen la camiseta. ¿Por qué decimos que no se la ponen? Puede ser porque estemos evidenciando que continuamente lo retroalimentamos con algo y no toma acciones correctivas. Puede ser porque esté faltando con alguna norma importante para la organización. Es importante retroalimentarlo, poner datos y hechos sobre la mesa, validar con ese líder qué le falta para poder cumplir y ponerse la camiseta, como decimos, y pues finalmente tomar decisiones. Si tenemos una persona que definitivamente no se quiere poner la camiseta, pues no es la persona para la organización. Y para mí personalmente es de pronto la falla más grave. O sea, hay otras fallas que podemos desarrollar, pero como decimos coloquialmente, darle a alguien ganas de trabajar es imposible. Si no se pone la camiseta y lo retroalimentamos y siguen las mismas, hay que tomar la decisión de dejarlo ir. Juan, tengo otra inquietud. De hecho, Sergio Arango también estaba formulando una pregunta al respecto y es si esa comunicación con el personal debe ser privada o de qué manera manejarla, esas conversaciones que se tienen en torno a todas esas mediciones. Muy bien, eso depende. En estas conversaciones y en todo este trabajo, ahora mostrábamos esta tabla que les estoy compartiendo acá. Si nosotros vamos a hablar con la persona para retroalimentarla o para poner sobre la mesa que tenemos una dificultad con la persona y es un tema que queremos trabajar a nivel individual porque la persona es la que tiene la falencia, de pronto esa es la persona que ha estado fumando en un área no designada o es la persona que no logramos que cumpla con algún requisito, hablemoslo en término privado. Si estamos hablando del número 1, es comportamental y es individual, definitivamente a nivel privado. Si estamos hablando de un tema de aprendizaje o desarrollo, es decir, algo que queremos que mejore, no importa si es individual o grupal, no es tan complicado hablarlo con otras personas escuchando, porque lo que estamos haciendo es simplemente incentivando una mejora y eso no va a avergonzar la persona. Ahora, si estamos hablando de un tema comportamental y es grupal, es importante hablarlo grupal, porque finalmente les estamos diciendo, señores y señoras, perdón, señores y señoras, tenemos esta situación que como equipo tenemos que mejorar. Necesitamos, por favor, ponernos las pilas con estos temas. Y pues ahí no viene el caso hablarlo individual y por el contrario, hablarlo grupal puede generar un tema de cultura, donde si lo hablamos grupal, si es comportamental y lo hablamos grupal, podemos tener un impacto muy interesante porque entre ellos mismos van a empezar a llamarse la atención cuando fallan con el comportamiento. Entonces yo te diría, es importante hacerlo individual solamente cuando es un tema comportamental y que se presenta solo con esa persona. El resto lo puedes trabajar perfectamente de manera grupal. Juan, en el sentido de crear cultura, ¿qué nos puedes recomendar para tener una implementación exitosa de un modelo de evaluación de desempeño para operarios en una empresa donde este proceso no se realizaba? Perfecto. Vean, lo primero es involúcrenlos desde el principio. Desde el principio, pónganlos a ellos a que digan qué es lo que queremos lograr, para dónde vamos, por qué vamos para allá, y que ellos propongan cosas. Importante que ustedes tengan sus propias propuestas, claro está, porque no podemos construir el modelo solamente con lo que ellos digan. Pero si ustedes empiezan con lo que ese equipo propone y después ustedes adicionan lo que ustedes proponen y le dan una forma, ellos están siendo partícipes desde el principio, están siendo coautores y a partir de ahí hay compromiso. Cuando simplemente llegamos con un modelo a imponerlo y reunimos al personal y le decimos, bueno, a partir de hoy vamos a medir de esta manera, estamos imponiendo algo. Va a ser muy difícil que ellos lo absorban porque no están siendo partícipes, no saben por qué se les mide algo, no saben de dónde sale que se les va a medir eso, no están co-construyendo, co-creando. Primero que todo, invítenlos a crear. Segundo, comuníquenlo muy bien. Una vez tengamos el modelo en el que ellos deben haber participado, generen piezas, manden a imprimir volanticos, manden a imprimir algo chévere. Esto es complicado por el volumen, pero saquen un presupuesto para sacar algunas camisetas, no sé, alguna cosa
con la que ustedes van a premiar ciertas cosas que se puedan observar. Y generen ese material para incentivar que esos buenos comportamientos, esos buenos puntajes y demás. Generalmente eso es lo que he visto que ha funcionado. Lo más importante, pues, y creo que fue claro en lo que dije, pero lo más importante es háganlos partícipes. Muy, muy, muy clave. Juan, yo creo que ya podemos dar por terminado, no tenemos más preguntas al momento. Tenemos un último comentario que dice lo siguiente. Es muy importante tener este tipo de información, ya que ayuda a las empresas a desarrollar a sus colaboradores, evitar la fuga de conocimiento, motivación al personal a capacitarse para agregar valor a su cargo o postularse a un mejor cargo. Correcto. Yo cerraría con una frase que seguramente ustedes la han escuchado antes, y es, si ustedes creen que desarrollar el personal y ayudarlo a mejorar es costoso y que de pronto va a haber una fuga de talentos, personas que se les van porque los desarrollan, no se imaginan el costo de no desarrollarlos. Los dejo con eso. Viviana, Cámara de Comercio, y a todos los que participaron, muchísimas gracias por aguantarme todo este rato. Espero que les haya podido aportar algo en todo este proceso. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias a los participantes. Esto fue un espacio bastante interesante, muchos aprendizajes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.